Hola amigo, amiga que me escuchas, mi nombre es Edgardo Vargas. Escucharás mi voz en español traduciendo el sermón del Dr. Jack Hyles. Espero que sea de mucha bendición. Si te gustaría escuchar más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario de dónde nos escuchas. Versículo 12 dice oír y cumplir o hacer. En el versículo 13 dice oír y cumplir o hacer. En el versículo 14 solo dice cumplir o hacer. Me pregunto, ¿por qué solo dice eso? Porque después de 2 veces ya escuchaste suficiente. No hay necesidad de escuchar otra vez. Después de escuchar 2 veces ya es suficiente. Oír y cumplir. Otra vez, oír y cumplir. Y por último dice el Señor, ¿ya oíste suficiente? Ahora hazlo. Ya escuchamos suficiente. Este edificio está lleno de gente que no hace más que escuchar. Es todo lo que haces. Escuchas. Detente y piensa. Tu total servicio a Dios es venir domingo por la mañana y a veces domingo por la noche y tal vez entre semana. Y lo único que haces es escuchar. Es todo lo que haces. Solo escuchas. Tú te crees el primo del arcángel Gabriel porque vienes 2 veces a la semana a escuchar a un predicador. ¿Tú crees que Dios te ha dado una aureola sagrada porque vienes 2 veces a la semana? La Biblia dice, escucha y haz. Escucha y haz. Tú no estás bien con Dios, al menos que estés haciendo algo por Dios. Escuchar no es suficiente. Dar no es suficiente. Ayudaría mucho en estos días, pero no es suficiente. Escucha y haz. Algunos de ustedes ya escucharon suficiente que sus oídos les ha de doler escuchar. El Evangelio no es un tesoro para esconder, es un tesoro para repartir. Dios quiere que hagas algo con el Evangelio. El Evangelio no es una ancla para que se cuelgue en la pared, es un instrumento para usarse en el barco. Dios quiere que uses el Evangelio, no solo lo veas o lo escuches. El Evangelio no es una comida que se quede en la despensa, es comida para alimentar a la gente hambrienta. No es una ropa para guardar en el armario, es una ropa para vestir a alguien que tiene frío. El Evangelio no es una arma que se deja en un museo para exhibirse, es un arma que se usa en una batalla. El Evangelio no es una reliquia para que luzca, es una redención que debe compartirse. No es solo una petición que vengas, más bien un mandato para ir. No es una vela para leer, más bien un faro para alumbrar a los demás. Dios quiere que hagas algo por Él. Déjate hacer una pregunta. ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Qué estás haciendo por Dios? Yo voy a la iglesia, no te pregunté eso. ¿Qué estás haciendo por Dios? Yo diezmo, no te pregunté eso. ¿Qué estás haciendo por Dios? Hermano Hyles, yo no fumo. No te pregunté qué no estás haciendo, te pregunté qué estás haciendo por Dios. Tú dices, yo no me embriago. ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Qué estás haciendo por Dios? El Señor dice, escucha y haz. Escucha y haz. Y después dice, ya no te voy a hablar hasta que hagas lo que ya te dije. No es suficiente que vayas al instituto bíblico. Dios quiere que hagas algo por Él ahorita. No me refiero cuando te gradúes, me refiero ahora. No es suficiente ir a la escuela cristiana y parar de dejar de tomar y fumar. Dios quiere que hagas algo por Él. No es suficiente que vengas a la iglesia a los servicios de media semana y aprendas del tabernáculo. Dios quiere que hagas algo. No es suficiente solo que des, escuches y disfrutes los cantos, y no está mal que hagas eso. Pero Dios quiere que hagas algo por Él. No es suficiente que estudies la Biblia y aprendas las cosas profundas de la Biblia. Dios quiere que hagas algo por Él. La verdad es que la Biblia es inhalar y el servicio es exhalar. No necesitas inhalar si no exhalas. Escucha la palabra. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. Muy interesante. No dice enséñame dónde es tu voluntad. Dice enséñame a hacer tu voluntad. Muchos jóvenes vienen a mí y me dicen, hermano Hyles, ¿dónde es la voluntad de Dios para mí? Eso no es. Deberían de decir, ¿qué debo hacer para hacer la voluntad de Dios? Donde quiera que Él quiera que esté. Enséñame a hacer tu voluntad. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hacer es figurativo en español. No es todo lo puedo soportar, no es todo lo puedo ser, no es todo lo puedo saber, sino todo lo puedo hacer.
Mucha gente me pregunta, incluyendo reporteros, hermano Hiles, ¿cuál es el secreto del éxito de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana? ¿Cuál es la cosa o el secreto en particular que ha llevado a la iglesia a ser exitosa? Y siempre respondo esto: lograr que las personas sean participantes en lugar de espectadores. Eso es todo. Dios nunca te llamó para que vengas 2 horas y llenar un asiento para escuchar y no hacer nada. ¿Qué estás haciendo por Dios? Saulo, en el libro de Hechos, cuando Jesús le llamó y le dijo, en Hechos 9:5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo tenía unos cuantos segundos de ser salvo y no le preguntó qué quieres que escuche. No le preguntó qué quieres que crea. No le preguntó quién quieres que yo sea. Le preguntó qué quieres que haga. Dios quería que Saulo hiciera algo y Dios quiere que tú hagas algo también. ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Tienes una ruta? ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Enseñas una clase de escuela dominical? ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Tienes un departamento de niños? ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Vas a ganar alma los viernes? Hermano Hayes, yo soy un fundamentalista. No te pregunté eso. Te pregunté qué estás haciendo por Dios. La verdad es que no eres un verdadero fundamentalista si no estás haciendo algo por Dios. Ser un fundamentalista no es creer en el cielo, es ayudar a que la gente vaya al cielo. Ser un fundamentalista no es creer en el infierno, es arrebatarlos del infierno. Ser un fundamentalista no es separarte del pecado, es decirle a otros quién murió para salvarlos de nuestros pecados. Ser un fundamentalista no es creer la Biblia, es compartir la Biblia. Ser un fundamentalista no es creer en el Evangelio, es compartir el Evangelio. ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Qué estás haciendo por Dios? Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Escuchaste eso? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si hay una congregación en este mundo que se le ha enseñado a ganar almas o enseñado a predicar el Evangelio y enseñado a hacer algo por Dios, es esta congregación. Estás viviendo en pecado, al menos que estés haciendo algo por Dios. No es suficiente levantarte por la mañana y leer tu Biblia y orar y trabajar y regresar y comer y leer tu Biblia y orar y hacer eso los 5 días de la semana. Y el sábado ir de compras y el domingo venir a la iglesia y regresar a tu casa y tomar una siesta y regresar a la iglesia. No es suficiente. Dios quiere que cada hijo redimido por su gracia que haga algo por él. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él hará también. No dice la doctrina que yo hago, dice las cosas que yo hago. No dijo los lugares donde voy, dijo las cosas que yo hago. No dijo sé lo que yo soy, dijo haz lo que yo hago. Dios quiere que cada creyente haga lo que él hizo. Hechos 1:1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No solamente enseñar, pero hacer. No solo aprender, pero hacer. No solo oír, pero hacer. Este libro no es solamente un arma para defenderse, más bien un arma para usarse en la guerra. Desearía que muchos de ustedes calientabancas fueran llenabancas. Desearía que muchos de ustedes calientabancas y escucha 3 predicaciones a la semana se pusieran a hacer algo por Dios. Escúchame, si cada persona en esta iglesia se decidiera hacer algo por Dios y se pusiera a trabajar en el ministerio de esta iglesia, como llenando una clase de escuela dominical, salir a ganar almas, llenar un autobús de gente, tuviéramos 50,000 en escuela dominical en tan solo 5 años. No tengo duda de eso, pero ¿qué estás haciendo por Dios? Tenemos suficientes predicadores. Necesitamos más hacedores. Tenemos suficientes maestros. Necesitamos más hacedores. Tenemos suficientes cantantes. Necesitamos más hacedores. ¿Sabes lo que deberíamos de hacer? En vez de ordenar a gente para predicar, deberíamos de ordenar a gente a hacer. No vales nada como predicador, al menos que hagas algo por Dios. ¿Tú sabes a lo que me refiero? Vemos a muchos predicadores que pasan por aquí y te preguntas, ¿por qué este predicador tiene tanto tiempo en su campo y no tiene una iglesia grande y no tiene a gente que es salva y bautizada? Te diré por qué no. La diferencia en el éxito y el fracaso es hacer.
Ustedes jóvenes predicadores que pasan por aquí no solamente aprenden el gritar como el hermano Hiles, no solo aprendes a contar historias graciosas, aprende a levantarte temprano y trabaja mientras estás despierto y hacer algo por Dios. La gran diferencia en éxito y fracaso no es oratoria o talento o habilidad, es la palabra TRABAJO, trabajo. Haz algo por Dios. Hay demasiada gente que su versículo favorito es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, cuando más de nosotros debería de ser Eclesiastés 9:10. Todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No estoy en contra de Gálatas 2:20. Me gusta y estoy a favor de toda la Biblia, pero me preocupa la gente que prefiere Romanos 8:28 en vez de Mateo 28:19-20. Me preocupa la gente que prefiere Salmos 23 en vez de Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. Me encanta toda la Biblia, pero me gusta más esos versículos que dicen que hagas algo grande por Dios. Esfuérzate por Dios. Cumple el mandamiento de Dios. Predicamos suficiente sobre el día de reposo, pero es hora de predicar sobre los otros 6 días. Recuerda el día de reposo y mantenerlo santo. ¿Qué tal los otros 6 días de trabajar para ser santo? 6 días deberías de trabajar. Nunca he escuchado un sermón de 6 días trabajarás. Tal vez deberías de decir a tu patrón de sindicato, 6 días trabajarás. 6 días deberías de trabajar. Haz algo por Dios. Tenemos a demasiada gente que prefiere cantar Sublime Gracia que anhelo trabajar por el Señor. No me malentiendas, me encanta Sublime Gracia. Enfatizamos de los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Alguien debería de enfatizar el poder del Espíritu. Predicamos de la mujer del pozo, pero deberíamos de predicar de la mujer de la ciudad. Sí estaba en el pozo, pero se fue del pozo y se fue a la ciudad a predicar y evangelizó aquella ciudad. Enfatizamos dónde estaba y no lo que hizo. Enfatizamos su fe, pero no la manera en la que ganaba almas. Lo diré otra vez. Jóvenes, no estás bien con Dios, al menos que estés haciendo algo por Dios. Pero tú dices, hermano Hiles, soy mayor de edad, tengo más de 70 años. Sí, también John Rice, él tiene 79. 79 años. Y está construyendo un edificio de más de $400,000. 79 años. Y está armando un plan para tener 400,000 suscriptores para la revista Sword of the Lord. 79 años. Y sigue viajando y predicando, ganando almas por todo el país. Y sigue escribiendo libros. 79. ¿Por qué? Dios no dijo solo aquellos menores de 70 años y creen en mí podrán hacer estas cosas. Eso significa que el niño de 5 años que confía en Jesucristo debería de ser un ganador de almas. Tenemos el extraño pensamiento de creer que solo puedes servir a Dios cuando ya seas grande. Tenemos la idea de que solo puedes servir a Dios una vez que crezcas. Estoy cansado de esta generación, de la grieta que hay en jóvenes y adultos por creer que aún no puede servir a Dios. Para atraer a los jóvenes debes de traer a un joven que toque una guitarra y se mueva de un lado a otro y cante bonito para poder atraerlos y les hable bonito. Eso es basura. Si vas a ser un hippie, entonces sé uno. Tengo más respeto a la gente que estaba aquí anoche que a aquellos que se dicen llamar cristianos, pero son unos tibios. Si es bueno para mamá, es bueno para la hija, y si es bueno para el papá, es bueno para el hijo. Estoy tratando de decir que Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, y las hará él también. Y aún mayor las hará porque yo voy al Padre. Esto significa si tienes 6 o 16, 16 o 60, 70 o 80, chico, grande, educado, ignorante, rico o pobre, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Tenemos muchos que hablan sobre el arpa de David en vez de la onda de David. Tenemos a más gente que quiere sacar un 100 en vez de ganar un alma para Cristo. No estoy en contra de sacar un 100 en tus calificaciones. Yo lo hice una vez solo una vez para ver si podía hacerlo. Pero sí estoy en contra de la filosofía de estar todo el tiempo en un libro y no salir a ganar alma. Estoy en contra de estos profesores en los institutos bíblicos que solo estudian y preparan hebreo, griego, inglés, teología sistemática y nunca salen a ganar almas y nunca llegan una ruta.
No voy a permitir tener un colegio como las otras instituciones. Lo quemaría antes. Lo cerraría antes de tener a maestros que no salen a ganar almas. Lo haré. Lo haría. Lo haría. No vamos a hacer como las otras instituciones. Vamos a aprender a hacer. Vamos a hacer algo por Dios. Dame ese profesor que tiene una ruta. Dame ese estudiante que trajo a alguien a ser salvo en la mañana. Esta mañana lloré de gozo por ver a jóvenes que crecieron en la iglesia y ahora ve el ganar almas como parte de su estilo de vida. Hay jóvenes en nuestra iglesia, 13, 14, 15, 16 años, que crecieron practicando la ganancia de almas. Y ahora tenemos adultos que convirtieron el ganar almas en su estilo de vida y que ahora no se avergüenzan de salir a las calles y predicar el evangelio. A ellos no les da vergüenza acercarse a alguien y hablarles de Cristo. A su mamá sí. A ella no podemos hacer que maneje a los jóvenes para ganar almas. A papá no lo podemos hacer que maneje una vez al año a los jóvenes para llevarlos a ganar almas. Gracias a Dios por lo que vi esta mañana, lo que veo casi cada semana, a jóvenes trayendo a gente al altar para hablarles de Cristo. He visto a muchos de los cuales he sido su pastor, que han aprendido a ganar almas y han aprendido a hacer algo por Dios. Y siempre están haciendo algo, y siguen haciendo algo, y siguen haciendo, y siguen. Escúchenme ustedes, padres que desalientan a sus hijos de ganar almas. Me gusta lo que un hombre dijo. Antes de irte a ganar almas, debes hacer tus pendientes del hogar. A lo que otro le respondió, no les impidas que hagan algo en la iglesia porque tú fallaste en entrenarlos sobre cómo hacer lo que tienen que hacer en casa. No hagas que el pastor falle en que ellos aprendan a ganar almas porque tú fallaste en entrenarlos en hacer sus deberes en casa. Estoy a favor de ganar almas. Estoy a favor de ganar almas. Estoy a favor de diáconos ganadores de almas y miembros ganadores de almas. Estoy a favor de staff ganadores de almas y líderes ganadores de almas. Estoy a favor de los maestros ganadores de almas y estudiantes ganadores de almas. Estoy a favor de escuelas ganadoras de almas y preparatorias ganadoras de almas. Estoy a favor de predicadores ganadores de almas y seminarios ganadores de almas. Y mientras viva y esté en mi mente, aún esté cuerda, nunca apagaré el fuego de alguien por ganar almas. Jamás, jamás. Dame ese estudiante que trajo visitantes esta mañana. Dame ese diácono que está haciendo algo por Dios. Dame gente como Mike Connor, uno de nuestros estudiantes. Estuvo en el servicio militar, se lastimó y quedó paralítico en Alemania. Le dijeron que nunca caminaría. Ahora ha aprendido a caminar. Aunque camina con dificultad, va a los sábados a la ruta y llena un camión y está haciendo algo por Dios. Dame gente como Richard Miller, miembro de nuestra iglesia, sin manos y sin pies, que ha aprendido a tocar el órgano y la guitarra. Tiene de brazo como un codo, que al final parece como un cono de nieve. Viaja alrededor del país tocando y evangelizando. Podría quedarse en casa y dejar que el gobierno lo alimente. Pero es más hombre que eso y quiere hacer algo por Dios. Me daría vergüenza ser tú y ver que un hombre sin pies y sin manos está haciendo más por Dios que yo. Me daría vergüenza. Yo vendría al altar esta noche arrepentido y pidiéndole misericordia por no haber hecho nada por Dios. Y dejar que una persona sin manos y pies haga más por Dios, teniendo tú el beneficio de tener la habilidad. Dame gente como ese hombre secretario que conocí en Maryland. Un pastor me dijo, ¿quieres conocer a mi secretario? Le dije, sí, claro. Me llevó adentro del auditorio con un hombre en una silla de ruedas y sin manos. Le extendí mi mano y me di cuenta que no tenía manos. Aparte, era paralítico de la cintura para abajo, el secretario. Se pone un palillo en su boca y aprendió a escribir las cartas de su pastor. Aún hace un boletín de la iglesia. ¿Cómo puede hacerlo? Con un palillo en su boca.
No puede mover sus manos. No puede mover sus piernas. Y aún así hace más que el 50% de la gente en esta congregación. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de devoción tienes? ¿Qué tipo de fundamentalismo es eso? ¡Haz algo por Dios! Dame gente como John Clark, miembro sordomudo de nuestra iglesia. John fue salvo aquí, esposo, padre de varios hijos. Dios lo llamó a predicar y renunció a su trabajo del periódico de Chicago Tribune ganando buen dinero. ¿Y ahora qué hace? Va por toda la nación predicando el evangelio, enseñas a los sordomudos. ¿Por qué? Porque quiere hacer algo por Dios. Si John Clark, que es sordomudo, puede hacer algo por Dios, tú que puedes oír y hablar, puedes hacer algo por Dios. Si Richard Miller, hombre sin manos y pies, puede hacer algo por Dios, tú puedes hacer algo por Dios. Si el secretario del pastor, hombre paralítico, puede hacer algo por Dios, tú puedes hacer algo por Dios. No te quejes si no estás haciendo nada por Dios. No te quejes que el gobierno está enseñando educación sexual a nuestros hijos. ¿Qué estás haciendo al respecto? Estoy convencido que la cosa más grande que podemos hacer para detener el gobierno y nos quite nuestras libertades es todos ganar a la mayoría y tener un imperio de iglesias fundamentales por todo el país y levantarnos y ser escuchados. No tienes que ir al otro lado del mundo para saber lo que Dios quiere que tú hagas. Tú sabes qué hacer. Está aquí en este libro. Escúchame atentamente. Escúchame. Alguien me dijo anoche, 13 millones de personas viven en la zona metropolitana de Chicago. 13 millones de personas. Y la mayoría de la gente en este cuarto no le ha hablado ni a una persona esta semana de Jesús. Eres un calientabancas. No eres un hacedor. Haz. Déjame te leo un versículo. No vayas ahí. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No está hablando de la vida eterna, está hablando que si no haces algo por Dios, estás escogiendo la muerte. Si haces algo por Dios, estás eligiendo vivir. La verdadera vida es hacer algo por Dios. La junta que tuvieron en el Civic Center anoche, había jóvenes que se vistieron decentemente. Había jovencitas que tenían faldas decentes. Nuestros jóvenes estaban pasando folletos afuera. Y los otros jóvenes que estaban aquí vieron a nuestros jóvenes. Esos jóvenes del colegio que fueron a Chicago, a los vecindarios pobres de Chicago y a la región de Calumet y a las zonas pobres, pasaron todo el día bajo la lluvia, invitando a gente y ayudar a gente. Nadie sabe cuántos pares de zapatos han comprado esos estudiantes para darle a un niño o una niña sin zapatos. Nadie sabe cuántas muchachas han peinado a las niñas que vienen en sus autobuses. Nadie sabe las historias. Yo digo que nadie sabe, pero toman cuenta en el cielo y serán recompensados. Esa gente que salió el día de ayer y fueron casa por casa tocando puertas tuvieron más grande gozo en 5 minutos que la gente que estuvo aquí toda la noche. Si uno de nuestros jóvenes hubiera aventado un balón y hubiera quebrado una ventana, de seguro hubiera la noticia estado en la primera página del periódico. Tú dices, ¿no tienes temor que los periodistas escriban esto que estás diciendo aquí? Me temo que no están aquí ahorita. Tú dices, no me gusta este tipo de predicación. Tampoco me gusta tu estilo pagano de vida que vives. Tú no ves todo lo que yo veo. ¿No ves a ese hombre que entró a mi oficina el día de hoy? Uno de los hombres más amables que conozco.
Alguien le vendió una mentira y se hizo un alcohólico. Está en un aprieto esta noche y ha estado por varios días. Uno de los hombres más trabajadores que conozco. Uno de los 5 hombres que viven en nuestro centro de rehabilitación que ha hecho más por esta iglesia. Buen tipo. Alguien le vendió la primera botella de licor. El infierno no estará lo suficiente caliente para esa persona que le vendió la primera botella. Ni un padre ni una madre le dio un manotazo en la mano cuando le vio la botella. Unas malas amistades lo presionaron para empezar a tomar. Llegó a mi oficina casi cayéndose de tan intoxicado que estaba. Le llamé por nombre y le dije, te quiero. Él respondió, yo sé que sí. Eres mi único amigo que tengo. Tengo que hablar contigo. Me tienes que ayudar. Solo háblame. Me hace sentir bien cuando me hablas. Lo abracé y le dije, te quiero. Si un pastor hubiera tenido valor de predicar contra el licor, tal vez él hubiera escuchado y no estaría en ese problema que está. Si una madre lo hubiera corregido, no estuviera así. ¿Cuándo nuestro país va a entender que el gozo no está en la botella, el gozo no está en el burdel? Pero el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Escoge la vida. ¿Cómo escojo la vida? Haz algo por Dios. Así es como eliges la vida. Mientras él caminó y se fue y dijo, nos vemos, pastor. Feliz Navidad. No tiene que ser de esa manera. Si nos ponemos a hacer algo por Dios y les enseñamos lo correcto. Mano, yo tocaré la botella, pero no seré un alcohólico. Si no tocas esa botella, te garantizo que jamás serás un alcohólico. Jóvenes, no compramos ese centro de jóvenes para que hagan lo que ustedes quieran. No sacrificamos todo lo que teníamos para comprarles el terreno, para edificar la preparatoria y para que ustedes se vayan con el diablo. No gastes nuestro dinero. No gastes el dinero de esas personas. No gastes el dinero de esas personas que trabajaron duro para dar dinero para comprar el lugar donde puedes comportarte. Si no puedes vivir decentemente, toma tus pertenencias y lárgate. Y eso va para también los del Instituto Bíblico. Escoge la vida. Escoge la vida. También el versículo continúa diciendo que os he puesto delante de la vida y la muerte y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas y tu descendencia. La última parte se refiere a tus hijos. Significa que tus hijos tendrán vida. Ustedes parejas jóvenes, cada uno de ustedes quieren un joven decente. Ninguno de ustedes quiere a un joven que haga alborotos en lugares públicos y haga desastres y los tengan que calmar con gas lacrimógeno. Muchos dirán, Pastor House, no volverá a venir si sigue predicando de esa manera. Bueno, no predico para que regreses, predico porque es la verdad. ¿Quieres que tus hijos crezcan y sean buenos hijos? Muchos padres se fueron a dormir llorando porque sus hijos estaban en el desorden y alboroto del Civic Center en la noche. Muchos padres durmieron decepcionados porque sus hijos les rompieron el corazón. Pero los hijos de los que hacen algo por Dios, te reto que mires a los hijos de los ganadores de almas. Mira a los hijos de los que hacen algo por Dios. Te reto que los compares y los veas. Te reto que veas a los hijos de los que tienen una ruta y los hijos de los de calentabancas. Son muy diferentes. Te reto a ver los hijos de los padres que se la pasan ocupados en el servicio de Dios y que veas cómo son. Puedo llamar los nombres de estas personas. Esto es lo que pasó. Gente que son buenas personas y los amo. Muchos de ellos están sentados en este cuarto. Gente que he pastoreado por 10, 15 años, pero no han hecho nada para Dios. Gente que quiere al hermano House y yo los quiero, pero no han hecho nada por Dios. Tú crees en mi predicación y te has mantenido a mi lado y has perdido amistades por mí y le doy gracias a Dios por ti, pero no has hecho nada por Dios.
Y esto es lo que pasa. Mira a sus hijos. Sus hijos cuando crezcan trabajarán en domingo. Van a conocer a alguien en el trabajo. O encontrar a alguien en la escuela y como sus padres no están tan involucrados o haciendo algo por Dios, poco a poco se irán de la iglesia. Míralos. Míralos. No me gusta pensar en esto porque me hace llorar. Si miras a la gente de nuestra iglesia que han estado ocupados haciendo algo por Dios por años. Pensé en esta mañana, mientras salía del edificio, a una hermana de esta iglesia y ella iba entrando con unos niños a su clase. 15 años trabajando en las rutas. 15 años. Algunos se han marchitado y se han desvanecido en el invierno, pero esta hermana sigue adelante. Algunos se han hecho verde como el pasto y en otoño se vuelve café, pero esta hermana sigue trabajando en la ruta. Pensé en ella cuando vino a mi oficina y me pidió que orara por su hija. Recuerdo las lágrimas que derramé y le pedí a Dios que hiciera algo por ella. Y dije, Dios, haz algo con ella. Recuerdo un día que su hija entró en el auditorio con su novio, un muchacho que no conocía. Muchachas, ¿deberían de checar conmigo antes de tener un novio? Y me pregunté, ¿quién es este joven? Yo no lo conocía. Prediqué esa noche sin pensar en él. Yo predicaba y un día ese muchacho me llamó un día y me dijo, yo soy el muchacho que sale con esta muchacha. Me dijo, quiero ser salvo. Lo gané para Cristo esa noche por teléfono. Él y esta muchacha se han convertido en unos cristianos amables en nuestra iglesia. ¿Qué estás haciendo por Dios? El Dr. Billings, el Dr. Evans te podrían decir, 90% de los casos, los jóvenes problemáticos llevan el mismo apellido. Si Juan Pérez tiene 16 años y es un problemático, es más probable que José Pérez sea problemático. Tal vez hay algo mal con los Pérez. Si quieres que tus hijos salgan bien, más vale que te ocupes haciendo algo por Dios. Noche tras noche, cuando viajo predicando, me pongo de rodillas al lado de mi cama rogándole a Dios por mis hijos. Le digo, Dios, tienes que ayudarme para que mis hijos salgan bien. Su papá no está en casa y no tienen un padre en casa esta noche. Dios bendice a los hacedores. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Escucha y haz. Escucha y haz. Un pensamiento, y con esto termino. En versículo 12 dice, usa el pronombre plural. En versículo 13, usa el pronombre plural. Pero cuando se refiere a ser, solo dice el pronombre singular. Escúchame, no está hablando a un grupo de gente, está hablando a individuos que hagan algo. Y no estás haciendo nada solo por asistir a una iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Si te gustó la traducción e interpretación de este sermón, no olvides darle like y compártelo con alguien que le pueda ser de bendición. Si te gustaría seguir escuchando más predicaciones del Dr. Jack Hyles, suscríbete a nuestro canal y checa las demás predicaciones que ya están disponibles en nuestro canal.